Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir hablando de esta cuestión de la biología evolucionista. Sin embargo, nos vamos a enfocar en cómo se desarrolló el conocimiento de las funciones cerebrales, lo cual fue muy importante y necesario para el desarrollo de la psicología como una ciencia. Vamos a empezar a hablar de Franz Joseph Gall. Franz Joseph Gall fue uno de los primeros investigadores de las funciones cerebrales, o de los más importantes, y él hablaba de cuestiones como la función contralateral, es decir, que un hemisferio controlaba las funciones, sobre todo motoras, del otro y de otro tipo, del lado contrario de nuestro cuerpo, y hizo algunas investigaciones muy interesantes y algunos hallazgos. Desafortunadamente él se enfocó, y una de sus partes muy importantes para él en su teoría fue el estudio de la fonología, es decir, que palpando el cráneo podíamos identificar funciones cerebrales. Esto echó por la borda mucho de su trabajo porque es por lo que más se le conoce, y esto pues realmente es una pseudociencia, y lo fue en su tiempo, y pues obviamente actualmente pues ni siquiera se considera, ¿no? Uno de sus principales críticos fue Pierre Flourgon, que más o menos ahí en la época veremos de Franz Joseph Gall, que fue entre 1758 y 1828 que él vivió, y que fue donde él hizo sus principales aportaciones. Pierre Flourgon, que fue un crítico de Joseph Gall, pues él descubrió, o él realmente desarrolló el método de la ablación, que era extirpar estructuras del cerebro para estudiarlas. Posteriormente vamos a ver que se desarrolla, vamos a ver lo que es el método clínico. El método clínico, pues bueno, era estudiar básicamente cuando las personas ya incluso morían, poder también estudiar las estructuras cerebrales. Sin embargo, sus estudios pudieron identificarse en enfermedades o en pacientes que tenían ciertas complicaciones, sobre todo en el lenguaje. Aquí vamos a encontrar a Paul Broca y a Carl Wernicke. Ustedes los van a conocer, van a ser muy importantes, porque ellos van a ser los que a los que les debemos el conocimiento sobre las afasias de Broca y afasia Wernicke. Broca estudió, y esto de la afasia Broca nos va a recordar esta parte en donde las personas tienen problemas motores al hablar, y Carl Wernicke estudió sobre todo que a personas que no tuvieran problemas motores, pero no podían estructurar el significado, comprender el significado en este lenguaje. Ellos van a estar más o menos entre 1824 y 1880, en este caso Broca, y Wernicke entre 1848 y 1905. Vamos a ver entonces, estamos hablando de ciento y tantos años, 120 y tantos años, por lo cual nos habla de que la psicología es muy reciente y sobre todo muy nueva, basada en esta cuestión de la biología o de la fisiología. Otro personaje importante van a ser Fritsch y Hitzig. Ellos van a ser los que van a estudiar o a dar los hallazgos sobre la estimulación eléctrica en el cerebro. Pero donde viene algo muy importante y relevante es cuando se desarrolla lo que conocemos como la neurología moderna. Esto realmente va a ser básico y va a ser el parteaguas para lo que conocemos como los procesos mentales en la psicología. ¿Por qué les digo esto? Vamos a ver algunas de las aportaciones que se dieron entonces. Primero estuvo Gratiolet en 1857 por ahí, que estudió pues sus estudios fueron sobre el nervio óptico. Eso fue interesante porque veíamos cómo se conectaban directamente con el cerebro. Sin embargo, vamos a ver que lo más importante para comprender la psicología como la conocemos ahora, es decir, a través de los procesos neuronales, lo vamos a entender a través de la llegada de la teoría de la neurona. Aquí son indudables los trabajos sobre la estructura cerebral que hizo Camillo Golgi, y también desarrolló métodos como los de la tintura de Golgi, es decir, donde podíamos ver qué partes se activaban cuando realizamos ciertas actividades cognitivas. Pero cuando llegó realmente un español que se llama Santiago Ramón y Cajal, realmente él ya impulsa la teoría de Camillo Golgi, y él descubre que las células cerebrales, esto que conoceremos como las neuronas,
realmente son células independientes que conforman el cerebro. Y entonces él dice, bueno, estas células no se conectan, no están conectadas, entonces de alguna manera se comunican. Él también nos llevó a entender cómo el aprendizaje iba a afectar estas conexiones neuronales, es decir, esta conexión puede irse modificando a través de nuestros procesos de aprendizaje o en la medida que vamos aprendiendo. Sin embargo, fue hasta que Charles Sherrington, que vivió entre 1857 y 1952, él sí descubre cómo se comunican y él describe el proceso de la sinapsis. Este proceso en el que una célula o una neurona se comunica con otra a través de las terminales nerviosas, es decir, recuerden las dendritas, con otras dendritas, y sucede un proceso químico principalmente, en combinación con un eléctrico, en donde lo que ahora conocemos como neurotransmisores, neuromoduladores o incluso hormonas se comunican para continuar esta comunicación, valga la redundancia. Sherrington hizo estudios bien importantes sobre los actos reflejos, más allá de los que ya habíamos visto anteriormente. Posteriormente, bueno, son tan importantes sus hallazgos, sobre todo los de Ramón y Cajal y obviamente los de Camilo Golgi, en los que se basaron, que ellos recibieron el premio Nobel principalmente por sus hallazgos acerca del tejido nervioso. Y con esto, pues bueno, ya entramos a lo que es la psicología científica, la psicología como la vamos a conocer ahora, y la base de comprender cómo pensamos e incluso cómo surgen y se expresan nuestras emociones y nuestros comportamientos. Con esto cerramos el segundo apartado de la biología evolucionista, que realmente ya nos vamos a las funciones cerebrales y ya debemos tener una comprensión muy clara de cómo llegamos a hablar de los procesos de pensamiento en psicología. Espero que les haya quedado clara esta explicación, espero que se encuentren bien y espero verlos pronto. Cuídense mucho, nos vemos, bye.